Hay un silencio profundo que habita en quienes llevan dentro una sensación persistente de insuficiencia, un vacío que no parece llenarse con elogios ni logros. No es simplemente baja autoestima, es algo mucho más complejo, una energía rota que late debajo de cada pensamiento y cada emoción. Carl Jung, el padre de la psicología profunda, nos enseñó que esa fragmentación interna es como un espejo roto. No refleja solamente lo que somos. Considera por un momento a Ana, quien durante años cargó con la creencia silenciosa de ser menos sin comprender realmente por qué. En su infancia fue llamada demasiado sensible, no apta para destacar. Estas palabras se grabaron en sus células, creando grietas invisibles en su amor propio. A medida que crecía intentaba reparar esas fracturas con éxito profesional y aprobación externa, pero nada parecía suficiente. La energía... Lo fascinante es cómo esta herida invisible puede pasar desapercibida incluso ante nosotros mismos. Nos convencemos de estar bien cuando en realidad estamos luchando contra sombras internas creadas por experiencias pasadas y condicionamientos sociales profundamente arraigados. La ciencia ha demostrado algo sorprendente. Nuestro sentido del yo está intrínsecamente ligado a patrones energéticos sutiles dentro del cuerpo. Cuando Carl Jung habló extensamente sobre el concepto del sí mismo fracturado como uno de los grandes desafíos humanos. Para él, no era cuestión solo de pensamientos negativos sobre uno mismo, sino un desequilibrio energético profundo entre consciente e inconsciente. En este estado disociado vivimos desconectados de nuestra verdadera esencia y nos perdemos en roles adoptados para encajar o protegernos frente al mundo hostil exterior. La reconstrucción del amor propio, entonces, no pasa únicamente por repetir afirmaciones positivas ni forzarnos a querernos más desde la mente racional. Es un proceso mucho más delicado y potente. Implica reconocer las partes rotas sin juzgarse, entender qué historias heredamos y cuáles construimos, permitirnos sentir el dolor guardado sin huir ni anestesiarlo, restablecer la comunicación. ¿Sabías que algunas terapias basadas en los principios junguianos trabajan con símbolos arquetípicos, justamente porque actúan directamente sobre esos niveles profundos donde reside esa energía rota? Los sueños recurrentes pueden ser mensajes cifrados enviados por el inconsciente para guiarnos hacia zonas olvidadas, pero vitales para sanar nuestra relación con nosotros mismos. Muchas veces confundimos la fortaleza con dureza o rigidez emocional, cuando en realidad reconstruir significa aprender a sostener suavemente nuestras vulnerabilidades hasta convertirlas en fuentes auténticas de poder personal renovado. Cuando Ana comenzó este camino, un verdadero acto valiente, empezó a ver cómo las piezas quebradas podían ensamblarse nuevamente bajo nuevas perspectivas cargadas de compasión hacia sí misma. Por primera vez entendió que su valor nunca estuvo condicionado por éxitos externos, sino siempre latente tras capas profundas donde habitaban tanto luz como sombra. Esta exploración interior puede ser incómoda porque desvela secretos ocultos tras máscaras cuidadosamente construidas para sobrevivir momentos difíciles. Pero también es liberadora porque abre paso a una nueva forma de relacionarse consigo mismo basada en aceptación genuina y respeto radical hacia todas las partes internas, incluso aquellas consideradas indeseables o imperfectas. La pregunta clave aquí va más allá del clásico ¿por qué me siento así? Se trata ahora de cómo puedo abrazar mi propia energía rota para transformarla. No hay respuestas simples ni rápidas, porque reconectar con uno mismo requiere paciencia infinita y coraje inquebrantable frente al reflejo muchas veces distorsionado dentro del espejo interno roto durante años o incluso generaciones previas. Es posible romper ciclos ancestrales, donde el amor propio fue negado u oscurecido, mediante traumas familiares perpetuados sin intención consciente, pero profundamente arraigados energéticamente dentro de nuestro sistema psíquico, corpóreo, emocional, espiritual. Ciertamente nadie dijo que sería fácil enfrentar esas partes oscuras escondidas detrás del velo cotidiano, pero tampoco existe mayor recompensa personal que alcanzar ese lugar donde finalmente te reconoces completo, aunque imperfecto, fuerte precisamente porque conociste tus fracturas íntimas y aprendiste a navegar entre ellas con ternura sabia. Este viaje propuesto por Jung invita entonces al encuentro radical contigo mismo, a sumergirte sin miedo dentro tu universo interno fragmentado,
para descubrir allí un manantial renovador capaz no sólo de sanar viejas heridas, sino también reavivar esa fuerza vital llamada amor propio, auténtico e indestructible. Ese poder esencial necesario para vivir plenamente conectado contigo mismo, antes sí. Tu historia merece ser escuchada desde esta perspectiva revolucionaria, donde dejar atrás etiquetas superficiales tipo autoestima baja permite abrir espacio real hacia comprensión profunda basada en integración energética holística, promovida desde psicología profunda junguiana, combinada con sabiduría ancestral contemporánea aplicada conscientemente hoy día. Hoy tienes delante mucho más que una explicación clínica fría acerca del sentimiento tan comúnmente malinterpretado, llamado baja autoestima. Tienes acceso directo al mapa simbólico arquetípico junguiano, capaz de guiarte paso a paso hacia el descubrimiento activo, involucrando mente, cuerpo, alma, corazón. Una invitación abierta especialmente diseñada para aquellos dispuestos finalmente a mirar cara a cara sus propias grietas interiores sin miedo ni vergüenza. Porque justo allí comienza verdaderamente todo proceso poderoso posible denominado reconstrucción genuina del amor propio, sustentada justo sobre esa energía rota esperando paciente volverse íntegra otra vez. No es simplemente una cuestión de autoestima baja, como muchos suelen creer. Se trata de algo mucho más profundo y sutil, una energía fragmentada que ha sido lastimada, dispersa en pedazos por experiencias vidas. Una historia reveladora es la de Ana, quien durante años creyó tener una autoestima baja típica, inseguridad ante los demás, miedo al rechazo y dificultad para poner límites claros. Sin embargo, cuando comenzó a explorar su interior desde esta perspectiva energética propuesta por Jung y otros pensadores profundos, descubrió que lo que realmente sentía era un cansancio profundo causado por esos pedazos rotos de sí misma, nunca atendidos al empezar a trabajar. Este giro transforma radicalmente cómo abordamos el amor propio, porque deja claro que no estamos peleando contra nosotros mismos, ni tratando simplemente de subir un puntaje imaginario llamado autoestima. En cambio, estamos emprendiendo un viaje íntimo hacia la reparación energética, donde cada fragmento roto merece atención delicada. La neurociencia también aporta luz aquí. Estudios recientes indican que las heridas emocionales... Un dato interesante es cómo algunas culturas ancestrales comprendían estas dinámicas antes incluso de existir términos psicológicos modernos. En muchas tradiciones chamánicas se habla precisamente del alma fragmentada después del trauma o pérdida severa, un concepto casi idéntico al mencionado, donde el regreso hacia uno mismo implica recuperar esos fragmentos dispersos mediante rituales específicos, destinados a restaurar la totalidad. Si observas atentamente tus propias experiencias, notarás señales claras de esta energía rota manifestándose cotidianamente, ese diálogo interno autocrítico desmedido, una sensación inexplicable de vacío pese al éxito externo, o incluso dificultades recurrentes para establecer relaciones afectivas saludables, son indicios evidentes. La clave está en cambiar el enfoque desde combatir estos síntomas hacia reconocer qué parte tuya. No se trata entonces solo de quererse más en términos superficiales, sino entender, como proponía Jung, que somos seres multidimensionales compuestos por múltiples capas psíquicas, donde habitan memorias emocionales atrapadas, esperando ser liberadas y transformadas mediante conciencia amorosa activa. Porque cada vez que logramos acoger ese trozo dañado dentro nuestro sin rechazo, el proceso puede parecer largo e incluso doloroso porque exige mirar aquello guardado bajo llave durante años. Pero justamente ahí reside su poder renovador, transformar oscuridad interna en luz vital mediante aceptación radical permite reconstruir cimientos firmes donde sostener amor propio genuino, capaz de resistir tormentas externas, sin desmoronarse fácilmente. En definitiva, este enfoque invita a dejar atrás clichés simplistas asociados con problemas superficiales acerca del valor personal, para adentrarnos profundamente en terreno espiritual psicológico existencial imprescindible, si deseamos sanar realmente desde raíz evitando parches temporales ineficaces. Por eso hoy te propongo observarte diferente. No estás roto como persona completa, sino posees pequeñas grietas energéticas ocasionadas, quizás por sucesos concretos, llenos dolorosos no procesados plenamente.
Esas grietas necesitan atención consciente. Y cuidarlas constituye acto revolucionario porque te devuelve todo ese poder interno dormido bajo capas protectoras creadas para sobrevivir, pero ya obsoletas frente al deseo legítimo e inevitable volver entero. Volver dueño absoluto tuyo mismo. Y reencontrar así el camino natural hacia amor propio verdadero nacido desde integración profunda, no desde juicios externos ni comparaciones ilusorias, sino desde respeto honesto contigo misma. A menudo pensamos que la falta de amor propio se debe simplemente a una autoestima baja, como si fuera un problema aislado, algo que podemos corregir con frases motivacionales o ejercicios rápidos. Pero Carl Jung nos invita a mirar más allá de esa superficie aparente y entender que lo que realmente está roto es nuestra energía vital, esa fuerza interna que impulsa todo lo que somos y hacemos. No se trata solo de quererse más, Para ilustrar esto mejor, piensa en Ana. Durante años ella luchó contra una voz interna constante que le repetía mensajes negativos. No eres suficiente. No mereces cosas buenas. Ella creía tener baja autoestima y trataba de combatirla con afirmaciones positivas diarias. Sin embargo, nada cambiaba realmente. Lo curioso es que Ana no estaba enfrentando un problema de amor propio simple, sino una energía rota originada en experiencias profundas de Cuando Ana comenzó a trabajar con la idea junguiana de reconstrucción del amor propio desde la integración profunda, empezó a ver las heridas emocionales no como fallas personales, sino como fragmentos rotos dentro suyo esperando ser reconocidos y abrazados sin juicio. Este cambio hizo toda la diferencia porque dejó de luchar contra sí misma para comenzar a reconciliarse con esas partes doloridas. En lugar de forzarse a sentir confianza instantánea, esto conecta directamente con otro aspecto fundamental, la sombra personal. Jung hablaba mucho sobre cómo cada uno lleva dentro aspectos reprimidos o negados, la sombra, que al ignorarlos socavan nuestro bienestar emocional y energético sin darnos cuenta. Por ejemplo, Juan siempre había sentido rabia, pero le enseñaron desde niño a ocultarla, porque no era correcto expresar enojo abiertamente. Esa represión acumulada fue drenando su... Reconocer esta sombra implica aceptar el lado oscuro sin culpas ni vergüenzas, para poder integrarlo auténticamente en nuestra identidad completa. Cuando Juan permitió sentir su ira sin autojuicios ni represalias externas, pudo liberar tensiones internas guardadas durante años y recobrar ese equilibrio perdido entre cabeza y corazón. Así restauró gradualmente su fuerza interior. Esta comprensión transforma profundamente cómo abordamos el amor propio, porque nos saca del terreno superficial, donde solo hablamos bien o mal sobre nosotros mismos, para entrar en uno mucho más genuino, el del respeto honesto hacia cada emoción sentida aunque sea incómoda o contraria al ideal social impuesto. La verdadera integración nace ahí donde dejamos espacio para todo lo vivido sin censuras. Un dato interesante es cómo recientes estudios neurocientíficos respaldan esta visión junguiana mostrando cómo el cerebro responde positivamente cuando aceptamos nuestras emociones negativas, en vez de rechazarlas ferozmente, creando circuitos neuronales más resilientes capaces, incluso de mejorar nuestro estado anímico general tras episodios difíciles. Además, hay historias contemporáneas muy reveladoras sobre personas públicas conocidas mundialmente quienes han compartido públicamente sus procesos íntimos, reconociendo este fenómeno energético roto detrás del sufrimiento psicológico, muchas veces etiquetado erróneamente como baja autoestima pura y dura. Por ejemplo, la cantante Adele ha hablado abiertamente sobre momentos oscuros donde sentía estar completamente fracturada internamente debido al desgaste emocional provocado por críticas externas constantes, sumadas a expectativas imposibles autoimpuestas. Reconocer estas heridas energéticas le permitió luego recomponer un sentido profundo hacia ella misma basado... En definitiva, entender esto cambia nuestra relación diaria con nosotros mismos, pues ya no buscamos amarnos mediante fórmulas mágicas, sino construir un hogar interno sólido hecho desde materiales sensibles pero resistentes, compasión sincera por las propias cicatrices emocionales, paciencia infinita ante retrocesos inevitables, valentía para explorar rincones oscuros olvidados e integrar luz junto con sombra mostrando finalmente quién verdad. Este camino puede ser desafiante,
pero también liberador porque despliega una verdad poderosa. El amor propio verdadero no es resultado directo e inmediato, sino fruto maduro nacido lentamente tras atravesar tormentas emocionales complejas, reconstruyendo poco a poco esa energía vital rota, hasta devolverle fluidez natural, hecha armonía genuina entre mente conectada contigo misma. Así pues, cada vez que notes resistencia interna frente al concepto tradicionalizado del amor propio, recuerda esta perspectiva junguiana profunda, donde reparar tu energía rota significa darte permiso integral para sanar completo respetándote sin condiciones ni exigencias externas. Transformarás entonces ese espacio interno fragmentado en territorio fértil, capaz ahora sí. Carl Jung habló del alma como un territorio sagrado donde habitan nuestras verdades más profundas, pero también nuestras heridas más ocultas. Cuando esa alma queda fragmentada por experiencias dolorosas, como pérdidas tempranas, rechazos reiterados o traumas invisibles, lo que sucede es una disociación energética. Es decir, partes esenciales tuyas quedan aisladas unas de otras, sin poder comunicarse ni... Un ejemplo concreto puede encontrarse en la historia real de Laura, quien durante años luchó contra un sentimiento constante de insuficiencia. Desde niña absorbió silenciosamente críticas y desaprobaciones familiares sobre su manera incorrecta de ser y vivir. Con el tiempo desarrolló mecanismos defensivos. Intentaba agradar a todos para sentirse aceptada y valiosa, pero internamente cada cumplido era como agua sobre arena seca. Lo revelador surgió cuando Laura decidió enfrentar ese paisaje interno, fracturado con ayuda profesional centrada justamente en reconstruir esa energía rota desde adentro hacia afuera. No se trató simplemente de repetir frases positivas frente al espejo, sino ir al encuentro profundo con aquellas partes dolidas, el niño interior rechazado, la voz crítica internalizada, e iniciar un diálogo compasivo entre ellas. Este proceso tiene similitudes con reparar una casa antigua cuyos cimientos están dañados. Si solo pintamos las paredes sin fortalecer la base estructural, terminaremos siempre enfrentando grietas nuevas y caídas parciales. La verdadera reconstrucción requiere paciencia y valentía para rascar capas superficiales hasta llegar al núcleo vulnerable donde reside la fuerza original dormida. Desde otro ángulo, podemos verlo en términos energéticos, tal cual lo plantea la física cuántica aplicada a emociones humanas. Toda experiencia emocional deja huellas vibracionales específicas dentro del cuerpo mente-alma. Cuando estas vibraciones quedan atrapadas en patrones repetitivos negativos, como culpa crónica o autoexigencia desmedida, crean bloqueos energéticos similares a embotellamientos en arterias vitales. Tomemos ahora el caso inspirador del artista visual David, quien después años sintiéndose desconectado, incluso perdiendo interés por sus pasiones creativas, encontró su camino hacia la sanación energética, mediante prácticas integrativas basadas en mindfulness y terapia corporal profunda junto con trabajo simbólico junguiano enfocado precisamente en restablecer conexiones internas perdidas entre sus distintas facetas personales, el creador. Además, resulta interesante mencionar datos recientes provenientes del campo neurocientífico acerca del impacto psicofisiológico que tienen estas fracturas energéticas internas no resueltas. Estudios muestran cómo los circuitos neuronales asociados al procesamiento emocional sufren alteraciones significativas cuando existe este particular tipo de desintegración psíquica, afectando funciones tan básicas como regulación emocional, memoria. Por eso sanar esa energía rota significa también devolverle funcionalidad óptima a nuestro sistema nervioso central, permitiendo así abrir canales nuevos para experimentar placer auténtico, sin culpas asociadas. Confianza genuina sin máscaras impostoras. Autenticidad valiente aunque imperfecta. En suma, recuperar nuestra vitalidad integral restaurando aquello que Jung denominaba individuación. Quizás te preguntas si todo esto implica cambiar quién eres realmente, o renunciar a partes queridas aunque conflictivas tuyo mismo, nada más lejos. Esta restauración energética busca integrar cada fragmento tuyo permitiendo emerger una versión ampliada, donde tus luces convivan enriqueciendo tus sombras sin juicio ni rechazo alguno, porque ambas son necesarias para existir plenamente humanos y únicos. Y aquí cabe enfatizar algo crucial. Transformar este espacio interno fragmentado
requiere compromiso sostenido contigo mismo. Pues, cada paso hacia adelante implica atravesar momentos incómodos e incertidumbres propias del crecimiento personal auténtico, nada sencillo ni rápido pero eternamente valioso, ya que es precisamente ahí donde germina esa raíz verdadera, consistente, sólida, brillante, única, irrepetible, capaz. Así pues, no estás ante una mera cuestión superficial, relacionada solo con mejorar tu imagen personal ante otros, sino frente al desafío radicalísimo y liberador de volver a unir esos pedazos internos dispersos, devolviéndole sentido coherente, abriendo camino hacia ese amor propio transformador, basado en reconocer tu valor inherente tal cual eres hoy, con toda tu historia compleja incluida, porque solo partiendo desde allí. La llamada está hecha constantemente dentro de ti, aunque muchas veces esté tapada bajo ruidos cotidianos externos. Escucharla implica atreverte finalmente a entrar ese territorio desconocido llamado alma propia, desplegando coraje suficiente, romper cadenas invisibles, reparar fisuras antiguas, habilitar canales frescos, dejar fluir energía intacta, recuperarte íntegro porque solo entonces ya nada externo podrá quebrarte. Reconstruir esa energía significa mirar sin miedo hacia esos espacios donde sentiste quiebre, abandono o rechazo. Es reconocer que dentro del dolor existe una semilla para renacer y fortalecer tu relación contigo mismo. No se trata de ignorar las cicatrices ni minimizar el daño recibido. Por el contrario, pasa por abrazarlas como parte esencial del camino hacia una nueva forma de amar. Al hacerlo, comienzas a construir un refugio interno donde ninguna tormenta externa pueda derribarte, porque ya has aprendido a sostenerte con tus propias manos. Ese bastión inquebrantable es fruto del amor propio consciente, nacido no desde la perfección, sino desde la aceptación profunda e incondicional de todo lo que eres, luces y sombras incluidas. Aquí toma sentido real aquella frase tantas veces repetida pero pocas veces vivida plenamente. Esta integración transforma radicalmente cómo te relacionas contigo mismo primero y luego con el resto del mundo. Ya no hay espacio para juicios severos ni críticas destructivas, porque entiendes que detrás de cada temor o inseguridad hubo una herida esperando ser escuchada y atendida con compasión verdadera. De esta manera emergen nuevas formas de conectar emocionalmente más auténticas y sanadoras. No podemos olvidar que Carl Jung nos enseñó sobre estas profundidades invisibles al ojo común, pero palpables en nuestra vida interna. Ese inconsciente personal lleno también de energías fragmentadas, esperando ser reunidas nuevamente bajo el manto protector del amor consciente hacia uno mismo. Cuando abrazamos esta perspectiva ya no somos víctimas pasivas, sino agentes activos capaces de transformar. Por eso este cierre quiere dejar claro algo fundamental: reconocerte como portador legítimo tanto del dolor sufrido como del poder infinito para regenerarlo abre puertas hacia una libertad única, la libertad emocional, donde nadie externo tiene ya permiso para dictar quién eres realmente ni cuánto vales. La autoestima deja entonces su etiqueta simplista detrás, porque emerge algo mucho más profundo. Ese amor. Es normal sentir resistencia frente al camino arduo, pero necesario, que implica mirar esas partes rotas sin huir ni disfrazarlas. Sin embargo, cada paso dado fortalece ese bastión interno hasta volverse inexpugnable ante cualquier embate externo o duda interna pasajera. Y aunque este viaje pueda parecer solitario algunas veces, recuerda siempre, y esto merece subrayarse, que además, al reconstruir esa energía rota desde el amor propio, creces también en empatía hacia otros seres humanos, pues comprendes mejor sus luchas invisibles detrás apariencias externas, muchas veces engañosas. Esto genera vínculos más profundos basados en respeto mutuo y apoyo sincero, lejos del juicio superficial tan común hoy día. Finalmente quiero invitarte a guardar esta verdad poderosa como un faro luminoso al cual regresar cuando sientas dudas sobre ti mismo u observaciones externas intenten opacar tu brillo natural. Nada afuera posee suficiente fuerza si dentro llevas intacta esa esencia reconstruida, capaz de sostenerte firme ante cualquier tempestad emocional o circunstancial. Recuerda siempre honrar tu proceso personal, sin comparaciones inútiles. Cada quien tiene su tiempo particular para recomponer esas piezas internas dispersas,
pero todas merecen ser unidas nuevamente mediante paciencia continua y cariño profundo hacia uno mismo sin condiciones ni excusas falsas impuestas por voces internas críticas aprendidas erróneamente durante años. Así concluye este llamado íntimo directo, llegando hasta aquí contigo. Honra cada fragmento roto, transformándolo nobleza pura e invencible, dentro corazón abierto dispuesto a seguir creciendo eternamente libre, siendo finalmente dueño absoluto, indiscutible primera persona singular. Presente absoluto, creador incansable, propia felicidad verdadera, sostenible, alcanzada desde raíz eterna, llamada amor propio reconstruido.